estar con ese tema en minutos. Ya le doy la bienvenida a Pablo Hapkin, intendente de la ciudad de Rosario. Pablo, un placer. Gracias por permitirnos charlar con vos en este día, me imagino, tan particular y tan triste, ¿no? Para vos también. ¿Qué tal, Viviana? Sí, un día muy triste. La verdad que todo el amor que se ve en lo que ustedes transmiten, en los medios, en las redes, era por un tipo que era así, muy particular, con un humor único, una inteligencia asombrosa y una generosidad enorme, que creo que es lo que hoy aparece con una contundencia y una masividad de la que él mismo se sorprendería y hasta se reiría como era él. De hecho, uno de sus últimos posteos, usted publicó una foto con él, lo saludaba, y ahí todos empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Por las declaraciones que usted había publicado, creo que en Instagram. Y a la vez, muchos estaban enterando de lo que pasaba con Gerardo, que no estaba bien, pero eso empezó a ser como una catarata de amor hacia él, porque se empezaron a replicar los mensajes. Sí, Gerardo atravesó una patología muy compleja durante todo el último año. Nos deja una lección tremenda porque hizo el programa, trabajó como era él, ¿no? Apasionado, escribía, estaba investigando para algunas cosas que él estaba escribiendo y lo hizo también de algún modo guardando el tiempo para sus hijos, para su gente más querida, por eso no lo hizo público. Y la verdad que bueno, el último tiempo fue muy duro. Él se despidió de su programa en el último programa, en el brindis, con la emoción que tenía. Una de las bromas que él siempre hacía, decía, esta es una de llorar, porque era muy de llorar, era muy melancólico y muy emotivo. Y bueno, ese brindis final del último programa creo que él también lo sintió como una despedida, ¿no? Y bueno, y así fue. Pero bueno, hay que quedarse también con lo extraordinario de su vida. Para nosotros los que vivimos en Rosario, quizá el tipo que más nos defendía en el mundo siempre. Él siempre hacía la broma de que vivía en el exilio, ¿no? Era un apasionado por esta ciudad. A veces hasta nos hacía alguna broma de un músico de Rosario que lograba llegar al programa y decía, ¿viste lo que les hice escuchar? Era un tipo muy apasionado en eso y muy generoso, digamos, muy calentón también, muy de enojarse a veces. Nosotros nos conocimos en la escuela, o sea que imagínate que hemos pasado la vida juntos y no hay manera de reemplazarlo, ¿viste? Eso a veces parece una fórmula, pero en el caso de Gerardo es así, una capacidad de imaginar, de crear, de pensar que yo no le vi nunca a nadie. Pablo, buen día, José Costa lo saluda. Buen día. ¿Cómo era él en la intimidad? Porque estaba hablando hace unos minutos con otros amigos y él prácticamente desde el inicio les contó a ustedes, él desde el inicio supo que no tenía un tratamiento como por ejemplo sí tiene usted, que está atravesando también una enfermedad en la zona testicular. ¿Cómo fue ese año de acompañarlo y en parte también desde el silencio, teniendo en cuenta el cariño de millones de personas que hoy estamos viendo? Mira, él obviamente fue un proceso el diagnóstico, tuvo un inconveniente un día que lo llevó a hacerse un estudio y del estudio apareció esto que él tenía, una enfermedad en la cabeza y obviamente fuimos sí acompañando el tratamiento y toda la evolución. El pronóstico siempre era muy complejo, la verdad que eso él lo sabía y obviamente se buscó todo lo que se podía averiguar, pero bueno, tenía una enfermedad realmente muy compleja y lo íbamos compartiendo y él tomó esa decisión. Yo en algún momento le decía, mirá que la gente te va a empujar mucho con su amor, pero yo creo que él también sentía y probablemente tenía razón que eso era exponer mucho a sus hijos y quizás destinarle una parte enorme de su tiempo a atender lógicamente ese amor que hubiera generado, ¿no? Que lo estamos viendo hoy, y entonces eligió hacerlo así y tuvo un coraje para eso tremendo y un acompañamiento también de sus colegas, ¿no? Porque muchos, aún sabiendo que era una situación difícil, guardaron, digamos, la posibilidad de que él había elegido de transitarlo con más tranquilidad. Y bueno, en los últimos días sí, ya realmente está en una etapa muy dura y se supo más.
estuve con él la semana pasada, y tenía también una entereza para definir lo que venía y para saber lo que venía, que es asombrosa, ¿no? Porque nos vimos, nos despedimos, llamó a mucha gente, se despidió de mucha gente, yo no sé de dónde sacaba fuerza. En mi caso, cuando apareció mi situación, obviamente estuve con él y charlamos. Qué interesa, ¿no, Romy? Totalmente. Era único en eso. Pablo, Romina Celuso te habla. Buenos días. Hola, Romina. ¿Cómo estás? Se te nota muy conmocionado. Vos hablás de que fuiste amigo de Gerardo desde la juventud. Imagino que nadie más que vos lo conocerá a fondo, ¿no? Desde los comienzos en esta carrera. Hablás de que él ya sabía este diagnóstico, se despidió en diciembre del 2021. ¿De dónde crees que sacaba él esta fuerza para seguir trabajando pese a este diagnóstico que él tenía? ¿Cuál era su motor? Crear, porque te aseguro que, obviamente, no sé ahora cómo estará organizado eso, pero se pasó desarrollando un montón de proyectos, todo el año, escribiendo mucho. Él, yo creo que ustedes lo saben, él en realidad siempre lo decía, lo que a él le gustaba era escribir. Claro. Después hizo tele, radio, amaba la radio también, la tele, la música. Ser productor. Creo que cuando cogió, producir, por supuesto, pero él lo que le gustaba era escribir. Y estaba escribiendo mucho, desarrollando un par de cosas que estaba escribiendo, estaba estudiando para escribir. Incluso venciendo alguna dificultad que podía tener para leer, se sobreponía a eso también. Y bueno, supongo que eso sí se verá en el tiempo, porque se pasó con una dedicación enorme trabajando en proyectos nuevos. En eso te aseguro que no aflojó hasta el último minuto. Cuando tenía alguna complejidad, él decía, qué bronca, porque estoy justo escribiendo esto, o pensando, investigando este tema, y ahora me cuesta un poquito. Pablo, era muy consecuente en eso. Se dijeron tantas cosas en estos últimos días. Yo leí unas declaraciones de Paulo Cablan que el propio Gerardo pidió, creo que al inicio de esta semana, que lo sedaran, ¿no? Como decimos habitualmente, que lo pusieran a dormir porque ya no tenía muchas más ganas de seguir luchando. Imagino que ahí se conjugarán varias cosas, molestia, dolores, no lo sé, él solo lo sabe, pero digo, ¿eso fue así? ¿Fue un pedido expreso de él y antes de eso despedirse de todos ustedes? Él estaba cuidado por un equipo de médicos, obviamente estaba en una etapa de la enfermedad que incluyó las cuestiones más paliativas, digamos, ¿no? Sí. Como parte del proceso de su enfermedad. Pero sabía, digamos, ¿no? Él fue muy tortuoso el último tiempo, con muchos dolores. Lo demás es obviamente una cuestión que definieron los médicos y con él, pero que fue parte del proceso de la enfermedad, de la etapa de la enfermedad en la que él estaba y de lo que generaba, de la medicación que tenía que tomar y las consecuencias que tenía. Y en ese último proceso de la enfermedad es donde él decide, bueno, ok, me voy a despedir con un llamado telefónico o con quien quiera venir a verme personalmente, de cada una de las personas que hicieron interesante mi vida, ¿no? Que las tengo en mi corazón. Fue una especie de deseo. Eso lo organizó él. Te aseguro que, bueno, yo hablábamos mucho y fui a verlo la semana pasada y después sí, te imaginas tanta gente común que fue llamando uno a uno. Fue llamando, se despidió, saludó, habló. Por eso te digo que eso uno lo piensa y dice, qué pelota, perdón que lo diga Qué fortaleza, así. qué fortaleza. Llamar y a cada uno decirle, pero lo hizo así, porque también era un obsesivo, ¿no? Como producía, era así de obsesivo, y él no quería que alguien que él quería no pudiera despedirse, y lo hizo así. Eso te aseguro, ha llamado montones de personas, sobre todo en Rosario, que él no pudo venir en el último tiempito, y quería, pero definió no venir también porque estaba muy complicado, y entonces se dedicó a llamar compañeros de la escuela, a todos, amigos y amigas que tenía acá. Sí, claro. Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar en vivo en la despedida aquí en Almagro de Gerardo, y bueno, el domingo va a pasar todo por el último adiós ahí en la ciudad de Rosario. Un beso enorme, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, por favor, gracias. por recordarlo a Gerardo así con tanto cariño. ¿Cómo no? Muchas gracias. Que estés muy bien.
Bueno, vamos a seguir hablando de Gerardo Rosín, lo vamos a seguir recordando. Está nuestro móvil en vivo en el velatorio, ¿no? Que comienza a las 11 de la mañana allí en Almagro, pero nos vamos ya mismo a tomar contacto con